Poképasta. Restante. No soy el autor de esta historia. Estoy muy apegado a ellos. Así que ellos, los personajes del juego, también eran mi familia y amigos. Así que nunca podré perdonarme a mi yo más joven por haberlos dejado ir. Incluso ahora, mientras sigo a la nueva generación, no los he olvidado ni una sola vez. Ya sea en gráficos o jugabilidad, la evolución de los juegos actuales es notable. Sin embargo, a veces queremos revivir juegos antiguos. Quiero recordar la nostalgia o ver algo que solo estaba disponible en esa época, y muchas otras cosas. De camino a casa, me desvié un poco y visité una tienda de videojuegos de segunda mano. Llevaba un tiempo sintiendo curiosidad por este lugar, pero sin ningún motivo en particular y debido a la distancia, nunca me había acercado. Mientras buscaba juegos retro asequibles, temblando ante las vitrinas de software y consolas de juegos con precios tan altos que daba miedo incluso mirarlos, de repente noté un cartucho azul claro. Me emocioné por un tiempo con el software de videojuegos que me rodeaba, pero tan pronto como lo vi, una sensación de melancolía me invadió. Desde niño hasta ahora, Pokémon ha sido una de las alegrías de mi vida. Por eso siempre he podido conseguir juegos, incluso si tenía que llorarles a mis padres o trabajar duro para conseguirlos. Pero hay algo que nunca pude conseguir, el software de remake de RS. No es que no tuviera el dinero, ni mucho menos. Zafiro, que me regalaron cuando era niña, me dejó una gran cicatriz en el corazón. Por mí misma. Porque recuerdo aquellos días, le tenía miedo a horas, el remake. Por supuesto, este cartucho que tengo delante también me hace pensar en aquella época. En un momento pensé en pasarlo por alto. Pero a diferencia del remake, no puedo ignorarlo, así que tomo el cartucho envuelto en una bolsa de plástico. Al revisar el precio, me llamó la atención el precio inesperado. Era tan barato que podría haberlo comprado por lo que costaba un jugo. Me pregunté si ese precio era posible incluso para un producto tan popular. Cuando estaba a punto de salir después de realizar mi compra, se me acercó un empleado de la tienda que estaba colocando hábilmente los artículos en los estantes. Tenía una mirada un tanto malvada en su rostro, y de inmediato sentí como si hubiera hecho algo malo, aunque no tenía idea de lo que estaba haciendo, y rápidamente perdí la voz. Mientras miraba el tarjetero que tenía en la mano, el empleado dijo en voz baja, como queriendo decir que era un secreto entre nosotros, algo así como esto: hemos tenido muchas devoluciones y estamos teniendo problemas. Los cartuchos habían sido devueltos tantas veces que nadie había podido deshacerse de ellos, por lo que habían permanecido en el almacén durante años. Me invadió un terrible arrepentimiento y rabia. Sabía que era demasiado barato, pero no tenía ni idea de que estaba recibiendo algo con un rumor tan escalofriante. Fue un mal presentimiento descubrirlo después de comprarlo. Me pregunto si querrán decirme que no lo devuelva esta vez, sin embargo, no pude animarme a quejarme directamente, por lo que abandoné el lugar a regañadientes y sin tener ninguna conversación profunda. Al llegar a casa, me quedé mirando los cartuchos empaquetados durante un rato. Como intimidación, como incomodidad. Me impactó algo así. ¿Fue por lo que dijo el dependiente? No. Tuve la misma sensación cuando encontré esto por primera vez. Fue extraño, pero sentí que ya no podía apartar la mirada ni olvidarlo. Quizás el incidente tuvo algo que ver. Sacó mi vieja DS y le insertó un cartucho. El inicio fue sorprendentemente fluido, sin ruidos extraños ni bloqueos, y mientras veía al personaje principal pedaleando su bicicleta al ritmo de la singular banda sonora de Wa, me sentí nostálgico y solo al mismo tiempo. Después de la captura, mi dedo se congeló cuando intenté presionar un botón. Mostraba datos con unas 200 horas de juego, 8 insignias y el nombre de jugador Bennett. Los datos usados suelen ser olvidados por antiguos dueños. Simplemente reconocí el nombre y me detuvo el dedo. Debe ser solo una coincidencia. Debe serlo. Después de todo, no era el nombre del jugador. Cuando seleccioné los datos, encontré al personaje principal masculino parado frente a una casa en Little October. A juzgar por su insignia y su tiempo de juego, probablemente fue después de una batalla en la liga. Como suele ocurrir con el software usado, tenía curiosidad por ver cómo era la fiesta del dueño original, y en ese momento decidí echarle un vistazo a su dispositivo portátil.
Originalmente habría intentado abrir el menú, pero de repente apareció un cuadro de texto. ¿Estás de vuelta por fin, no? ¿Estás feliz de verme después de tanto tiempo? No hay nada delante de mí. Probablemente no sea la línea de un PNJ, pero parece que nos hablan, y de repente el ambiente de la habitación cambia. Estaba a punto de pulsar el botón, pero antes de que pudiera hacerlo, aparecieron nuevas palabras en el cuadro de texto. ¿Los recuerdas? ¿No es así? Salúdalos rápidamente. Te esperaron hasta que estuvieron a punto de derrumbarse el cuadro de texto, se cerró y el menú se abrió solo. No respondió al intentar cerrarlo, y lo mismo ocurrió al presionar la Pokédex o la opción. No sé si es un fallo o una trampa. Me encontré con un comportamiento inesperado, y traté desesperadamente de averiguar cuál era la operación correcta con mi cabeza, que no giraba correctamente. La palabra Pokémon me llamó la atención. La persona que pronunció estas palabras les estaba pidiendo a ellos que mostraran su rostro. Abrí con valentía mi dispositivo portátil, y por un momento no pude respirar. Eran 5. Sceptile, Gyarados, Gardevoir, Altaria y Manectric. El nivel era uniformemente de 70. Conozco a estos Pokémon, los conozco. Incluso los apodos que les pusieron coinciden con los que tenía entonces. Excepto que solo falta uno, supongo que esta ROM es la que tenía antes. ¿Te acuerdas? Bien, si hubieras olvidado todo yo habría estado en problemas, no lo sé exactamente porque mi reloj está roto, pero estoy bastante seguro de que han pasado 20 años desde entonces. Si no nos hubieras dejado entonces, no habríamos tenido que esperar tanto. ¿Por qué hiciste eso? Cuando cerré la pantalla en mi mano, el texto en el cuadro de texto se movió como si se estuviera doblando. ¿Qué debía decirle al dueño de esta voz? Estaba seguro de que el juego reconocería mi voz, o al menos que Sapphire no tendría esa función. Aún así, esto ya no era un juego para mí. Estaba separado de mí por la pantalla LCD, pero había alguien al otro lado que me reconoció y me hablaba. Alguien que sabía lo que estaba pasando en ese momento. Por lo tanto, siento que mi voz se escuchó. Solo estaba defendiendo mi caso. Que fui descuidado. Que no lo hice a propósito. Creo que ya estaba al borde de las lágrimas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado destruido después de lo que pasó? ¿Qué hubiera pasado si al final no te hubiera visto? Tenía tanto miedo de lo que me harían, no pude hablar, entonces grité muchas veces, y me ignoraste. Estaba solo otra vez, todo a mi alrededor se volvió vacío. Te estuve esperando todo este tiempo. ¿Crees que es fácil ser perdonado? Los altavoces sonaban mucho más alto que su volumen máximo, lo que casi hizo que mi DS se cayera al vacío. El sonido del uso de maldición se repitió una y otra vez. En la pantalla, el personaje principal con ojos rojos sobre un fondo completamente negro, y esa cosa fantasmal color lavanda que aparece en la película Curse, aparecieron en grandes cantidades de forma distorsionada. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Por mucho que presionara, no había respuesta. Poco a poco, la pantalla se distorsionó, y ni siquiera podía mirarla directamente. A este ritmo, mi cabeza se volvía loca, al igual que mis oídos y mis ojos. Presioné el botón de encendido, con la esperanza de liberarme de este dolor lo antes posible. Por suerte, pronto me liberaron. Al cerrar la DS, de repente perdí toda la fuerza de mi cuerpo y caí en el lugar. No es de extrañar que este juego haya tenido que ser devuelto tantas veces. Es realmente un juego maldito. Normalmente, podría devolverlo aquí, o quemarlo, o destruirlo. Pero no quería terminar el juego aquí. Fue mi propia culpa que me maldijeran. Empecemos de nuevo. Hablemos con el dueño de esa voz. Mi cuerpo y mi cabeza no funcionan bien ahora mismo, así que la próxima vez que me despierte, fue hace 20 años. Cuando era pequeño, me regalaron un zafiro por mi cumpleaños. Como mi compañero diario, jugaba con Zafiro todo el tiempo, aunque sabía que me regañarían por faltar a las tareas, y que al día siguiente estaría somnoliento y mareado al ir a la escuela. Amaba a todos mis Pokémon, pero los 6 que habían viajado conmigo en Oen eran especiales para mí. Sceptile, Gyarados, Gardevoir, Altaria, Manectric y Banette. Ahora que lo pienso, ojalá les hubiera puesto apodos más chulos. En aquel entonces, no tenía mucho sentido del estilo, así que solo se me ocurrían ligeras variaciones del nombre de cada uno. Pero creo que el Bennett de Banette no está tan mal.
Un día, un amigo del colegio me dio una paliza. No sabía nada de modificaciones, y me frustraba aún más que mis amigos me hubieran dado Pokémon mucho más fuertes que los que me importaban. Después de varios intentos en la liga en un banco del parque, tenía antojo de un poco de jugo, y mientras miraba brevemente a mi alrededor en busca de algo, vi una máquina expendedora a solo unos metros de distancia que vendía mi Coca-Cola favorita. Siempre me he arrepentido de mi decisión. Sacando solo mi billetera de mi bolso porque era solo un recado de unos segundos, corrí a comprar una Coca-Cola, dejando mi IVA en el banco. Cuando regresé, solo había desaparecido la IVA. Ese día lloré tan fuerte que los transeúntes se dieron la vuelta. El parque estaba lleno, pero nunca se me ocurrió que me robarían. Y menos en unos segundos como esos. Fui a casa y les conté a mis padres lo sucedido, pero no se enojaron. Probablemente me vieron sollozando hasta quedar empapada en lágrimas y con la nariz mocosa, y no pudieron enojarse. No pude tocar Pokémon por un tiempo hasta que salió Diamante Perla. Recuerdo que esa época fue muy dura, y ni siquiera podía comer bien. El shock de renunciar a algo tan importante para mí fue demasiado. Me desperté. Miré la hora y descubrí que llevaba durmiendo unas 6 horas. Después de beberme un vaso de agua, volví a coger mi DS y la encendí. No había ningún problema con el sonido ni con la pantalla. Era un Sapphire perfectamente normal hasta que seleccioné los datos. Seleccioné el informe de Net y encontré al protagonista de ojos rojos parado frente a la casa de Littleroot nuevamente. El botón seguía sin responder, pero después de una breve pausa, apareció un cuadro de texto. Viniste a verme otra vez. Bueno, está bien, todavía te necesito, no estoy tratando de matarte ni nada, solo quería estar enojado contigo porque hiciste algo estúpido, pero lo más importante, necesito que hagas algo por mí, ¿puedo? Se le ofrece la opción de sí o no. Sin dudarlo elegí que sí y él me contó su propósito. Bennett dijo que quería que llevara a los Pokémon restantes a una nueva ubicación. Aunque seguía funcionando, al ser un juego retro, no se sabía cuándo llegaría a su límite. Antes de que eso suceda, probablemente quiera un lugar donde tenga menos preocupaciones. Tras escucharlo, los ojos del protagonista parecieron oscurecerse y empezó a aceptar todas las operaciones con normalidad. Al abrir su dispositivo portátil para volar al centro Pokémon más cercano, Bennett se añade al cuadro que estaba en blanco. Enciendo la computadora y abro la caja. A simple vista, había bastantes Pokémon dentro, y debido a las especificaciones de Ballpark, tardaría aproximadamente un mes en transferirlos todos. Aún así, ya no tenía resistencia. Hablé con Bennett muchas veces durante el proceso de transferencia. Ahora me alegraba poder hablar con mi antiguo compañero en persona, y sentía que mi sueño de la infancia por fin se había hecho realidad. Pero rara vez respondía. La mayoría de las veces no respondía o me decía que dejara de perder el tiempo hablando solo. Aún así, sin desanimarme, seguí hablando con DS de todo tipo de cosas. Para alguien casual, habría parecido completamente loco, pero no era como si alguien me estuviera mirando, y me lo estaba pasando tan bien que me daba igual que me vieran. La primera vez que me habló propiamente, me dijo que quería probar un sándwich o algo así. Un mes después, había transferido todos los Pokémon de mi caja y solo me quedaban 6 en mi poder. Justo cuando pensé que estaba llegando al final de mi trabajo, detuve la operación de transferencia. La regla del juego es que debes tener un Pokémon en la mano. Siempre queda alguien en la generación anterior. Llamé a Bennett una y otra vez después de no haber dejado nada en la mano, pero no dijo nada. Me duele decirlo, pero me adentré en la hierba a buscar Pokémon salvajes. Pero después de decenas de minutos, no apareció ninguno. Mientras me preguntaba qué habría hecho Bennett, los ojos del protagonista se pusieron rojos de nuevo y simplemente me dijo que dejara de inquietarme y me puso inmediatamente a cargo de la operación. Sintiendo que no podía hacer nada más, me di por vencido y reanudé los preparativos para el traslado. Tras dudarlo un rato, seleccioné los 5 animales excepto Bennett. Tras la última transferencia, veo al personaje principal de ojos rojos. Oh, que estoy acostumbrado a que me tiren, así que no tendrás que preocuparte por nada. Si me voy de aquí, alguien más simplemente estará solo, ¿no lo harán? Y odio a la gente como tú, por eso estoy bien con esto, prefiero quedarme aquí con él que seguirte. ¿De qué sirve decir algo?
No has cambiado nada desde la última vez que te vi. ¿Sabes lo que pasa cuando el odio me abandona? No vuelvas nunca más aquí. Puedes hacer lo que quieras con ese cuadro de texto como última línea. La DS se apaga abruptamente. Cuando lo volví a encender rápidamente, encontré un espacio en blanco donde debería haber aparecido Sapphire, y solo se mostraba el casete de Pearl. Reinicié la DS una y otra vez. Después de intentarlo, reinserté el casete Sapphire insistentemente. Pero ninguno de los resultados cambió. Quizás este cartucho se rompió hace un momento. Incluso si ese fuera el caso, conservaría este zafiro por el resto de mi vida. Para no regalarlo nunca más.